La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. En esta fallecieron entre 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Fue detonada por la muerte de Francisco Fernando de Austria, quien fue matado por los serbios. Se encontraba dividida en dos bandos. En esos estaban la Triple Entente, que tenía por países Inglaterra, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón, y la Triple Alianza, donde estaban Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría y Alemania. Dentro de sus personajes que intervinieron estaban Jorge V, Zar Nicolás II, Thomas Wilson de Estados Unidos, Francisco Fernando, Kaiser Guillermo. Dentro de sus antecedentes podemos ver cómo todo inició con la muerte de Francisco Fernando, quien fue asesinado por un serbio. Alemania intercede y dice que deben abrir una investigación, pero los serbios se niegan, por lo que Austria le declara la guerra a Serbia y Alemania entra a apoyarlos. Por esta misma razón, los serbios utilizan la ayuda de Rusia y ahí se van uniendo los demás países, todo por no abrir esa investigación. Como consecuencia, el mundo queda devastado geográficamente. Todos los sitios donde la guerra tomó lugar, pues hubieron muchas crisis porque la tierra quedó devastada, no había donde poder plantar, la gente se quedó sin hogar, los que quedaron vivos, claro. También hubo una crisis económica, la economía se volvió un desastre, el mundo quedó sin saber qué iba a pasar. Y también los imperios empezaron a desaparecer. Desapareció el imperio alemán, el otomano, etcétera, etcétera. Luego de la guerra, existe lo que es el mundo entre guerras. Se le conoció a sí mismo como el periodo entre guerras, que fue entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En esta hubieron muchos cambios en toda América y en Europa. ¿Por qué? Porque hubieron muchas crisis, se llamó la crisis postguerra, donde hubieron muchas deudas, principalmente ante los Estados Unidos, y mucha escasez de productos. Por el mismo tema del que el mundo quedó devastado geográficamente, pues hay una escasez de productos porque no había cómo producir, no habían personas para trabajar. Todos los hombres jóvenes se habían ido para la guerra, muchos murieron, entonces los países se quedaron sin trabajadores. Luego estuvo lo de la recuperación de los años 20, donde trataron de recuperarse y hubo un buen tiempo y vivieron unos años felices. Hubo un aumento en la compra y la producción de bienes, pero todo eso cayó cuando en 1929 se hundió la bolsa de Nueva York y eso fue conocido como el crack del 1929. Eso afectó a todo el mundo, inclusive eso marcó la historia de la República Dominicana, ya que luego de eso entró Trujillo y él fue que ayudó, etcétera, etcétera, pero no vamos a hablar de eso ahora. Luego hubieron cambios en la democracia porque el Reino Unido se cambió del liberalismo al conservadurismo y eso fue un choque bastante grande porque ellos no estaban acostumbrados a eso y ahí cambió todo a nivel político. También en Alemania cayó una democracia parlamentaria de la que vamos a hablar más adelante, donde entró el nazismo y todo eso. Y Estados Unidos, que también era liberal, entró y adoptó una política conservadora. Eso también, Estados Unidos es una de las potencias más grandes. Por eso cualquier cambio que pasara en Estados Unidos afectaba en muchos otros países, en los que ellos tenían colonias, donde ellos tenían poder, pues en todo eso ellos fueron afectando a los demás. Luego ocurrió lo que fue el totalitarismo, que fue, por ejemplo, en Italia surgió el fascismo italiano, todo era con un solo representante que era el que mandaba y se hacía todo lo que él hacía, más o menos ese totalitarismo también se le pudiera llamar dictadura, pero no fue tanto dictadura porque fue elegido, pero no importa. Y en Alemania también surgió lo que fue el movimiento nazi,
que hasta el sol de hoy quedan los campos de concentración donde llevaban a los judíos. El líder del movimiento nazi fue Adolfo Hitler. Él fue quien inició todo esto, todo por creer que los alemanes eran superiores y que eran una raza superior. Y así él empezó a matar y a deshacerse de todos los judíos. Y es increíble cómo los alemanes lo veían como un dios, porque él, a pesar de que no era una persona normal, yo digo no normal, él logró convencer a todo el mundo y hacerlos creer de que lo que le está diciendo era cierto. Ahora vamos a pasar con lo que fue la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique. La Rusia de comienzos del siglo XX era un país prácticamente anclado en un sistema feudal. La nobleza, la Iglesia Ortodoxa y el zar eran los estamentos dominantes en una sociedad rusa donde las libertades brillaban por su ausencia. Mientras tanto, la débil burguesía defendía la necesidad de una mayor representación política de la sociedad rusa, al tiempo que los campesinos estaban indignados por unas tierras insuficientes. Si bien Rusia había aumentado el número de fábricas, su industria continuaba siendo reducida, pues se trataba de una sociedad eminentemente rural. Para mayor descontento social, el zar Nicolás II, creyendo que podía ganar una guerra contra Japón, embarcó al país en un conflicto bélico. Sin embargo, el resultado de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 fue desastroso para Rusia. El deterioro de la situación política provocó un estallido social en 1905, en lo que se conoció como el Domingo Sangriento. Aquel 22 de enero, cuando el pueblo reclamaba cambios políticos ante el Palacio de Invierno, fue reprimido con brutalidad. Incluso algunas unidades militares se levantaron, como ocurrió con el amotinamiento del acorazado Potemkin. Las huelgas, protestas y levantamientos erosionaron la figura del zar Nicolás II, que se vio obligado a hacer concesiones. Por su parte, la Revolución de 1905 erigió a los movimientos obreros como protagonistas de la revolución, al tiempo que pasaban a organizarse en una especie de células denominadas soviets. Las reformas que el zar había prometido en 1905 se vieron frustradas y la hambruna comenzó a hacer mella en la población. El régimen hacía oídos sordos a las demandas del pueblo, con las decisiones quedando concentradas en manos del zar, la emperatriz y Rasputín. Las causas de la revolución fueron la indiferencia de los gobernantes, o sea el zar, y la represión ejercida por los mismos a la población, la crisis económica que vivía el país, que tenía una gran parte de la población viviendo en hambruna, la decisión del zar de involucrarse en conflictos bélicos como la guerra contra Japón o la Primera Guerra Mundial, que generaron un malestar entre los ciudadanos. Además, estas guerras agudizaron los problemas económicos, la falta de representación política de la burguesía y de la clase obrera que llevó a la aparición de los primeros partidos políticos. Sus etapas fueron la Revolución de febrero de 1917, el gobierno provisional de Alexander Kerensky, el Octubre Rojo. Desde comienzos de octubre de 1917, Vladimir Lenin había ido planeando la revolución. Finalmente, el Comité Central Bolchevique dio el visto bueno a las acciones armadas. Por fin, el 24 de octubre, los bolcheviques se hicieron con los puntos claves de la ciudad de Petrogrado. Al día siguiente, asaltaron el Palacio de Invierno y el primer ministro, Kerensky, optó por huir del país. La revolución no tardó en extenderse por todo el país y Moscú terminó cayendo en manos de los soviets. No obstante, los bolcheviques no habían llegado a controlar toda Rusia. Había territorios dominados por las antiguas autoridades que no estaban dispuestos a entregarse a los bolcheviques. Así pues, la guerra civil estaba servida. Revolucionarios y contrarrevolucionarios, monárquicos, disidentes de la revolución y partidarios del gobierno provisional, combatieron desde la primera
primavera de 1918 hasta que, en 1920, los contrarrevolucionarios o blancos fueron derrotados y abandonaron el país. El octubre de 1917, el día 26 de este mes, los bolcheviques formaron gobierno, con Lenin al frente y personalidades como Trotsky y Stalin como ministros. Debían abordar tres grandes cuestiones: la salida de la guerra de Rusia, el reparto de la tierra y la concentración del poder político. En sintonía con la propiedad socialista de las tierras, se llevó a cabo un reparto del campo tratando de poner fin al desabastecimiento que padecía Rusia. No hubo compensación económica de ningún tipo para los terratenientes. En lo relativo a la Primera Guerra Mundial, Rusia abandonó el conflicto con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. A pesar de la pérdida de importantes extensiones de terreno, el gobierno bolchevique creía que valía la pena poner fin al sufrimiento que había causado la guerra. Copando todo el poder político, los bolcheviques se encargaron de eliminar a los partidos de corte burgués. Por otra parte, las elecciones a la Asamblea Constituyente otorgaron la mayoría a los mencheviques, quedando por tanto los bolcheviques en minoría. Pero el gobierno disolvió la asamblea en enero de 1918 y los bolcheviques terminaron asentando su hegemonía en el poder. Así quedaba fuera otros actores de la revolución como los social revolucionarios, anarquistas y mencheviques. El poder político quedaba copado por los bolcheviques. Meses después, en junio de 1918, Rusia quedaba constituida bajo la denominación de la República Federal Socialista y Soviética Rusia. Causas y consecuencias de la Revolución Bolchevique. Como ya habían mencionado, la Revolución Rusa o de Bolchevique fueron una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques. Esto fue encabezada por Lenin. En resumen, como habían explicado anteriormente sobre la Revolución Rusa o bolchevique, las causas principales fueron la indiferencia de gobernantes, o sea, el zar, y la represión ejercida por los mismos hacia la población. La segunda causa sería la crisis económica que vivía el país. Esta tenía gran parte de la población viviendo en hambruna y viviendo en pobreza. La tercera causa vendría siendo la decisión del zar de involucrarse en conflictos bélicos, como por ejemplo la guerra contra Japón o la Primera Guerra Mundial. Estos generaron un malestar entre los ciudadanos de Rusia. Y además, estas guerras agudizaron los problemas económicos. La cuarta causa sería la falta de representación política de la burguesía y de la clase obrera. Esto llevó a la aparición de los primeros partidos políticos en Rusia. Caracterización del gobierno de Lenin. Lenin fue un líder de la izquierda rusa y el primer jefe de la Unión Soviética, desde el 1917 hasta el 1924. Se trató de una figura política que fue tanto admirada como también fue odiada. De una parte, se le atribuye ser el precursor de la Rusia socialista, pero de otra, se le acusa de ser el padre de lo que serían los terrorismos de Estado. Esto viene a sus métodos de represión de masas y sus escalofriantes y atemorizante antipatía con los sufrimientos que sufrió el pueblo. El gobierno anterior tuvo un levantamiento popular en el pueblo de San Petersburgo, antiguo hogar de los zares. Esto ocurrió en febrero de 1917 y con esto se acabaron cerca de 200 años de dinastía imperial. Pero aunque el pueblo ostentó al poder, faltaba un líder que lo dirigiera. Lenin regresó desde Suiza
a territorio ruso y convocó a los bolcheviques y lideró la denominada Revolución de Octubre. En otras palabras, esto fue un golpe de Estado transicional. Los bolcheviques eran un grupo político que fue representado por la lucha de la dictadura del problema actual, el bienestar de las clases obreras y del campesinado. Con la Revolución de Octubre habiendo comenzado, un periodo convulso y bastante turbulento, gracias a una guerra civil que duró 3 años, este fue el periodo que Lenin demostró su falta de piedad. Él aplastaba cualquier oposición, cualquier partido político que luchaba contra su liderazgo. Su policía secreta, llamada Cheka, se encargaba de reprimir a cualquiera que pensara diferente a lo que él decía. A lo contrario, Lenin se puso en marcha de formas que cambiaron el curso de Rusia. Esto ocurrió en el siglo XX. Firmó la paz con Alemania, despropió a los nobles de sus tierras para dársela a los campesinos y universalizó la educación. También legisló a favor del proletariado, dándoles 8 horas de trabajos al día, sistema de pensiones y pago de desempleados. En 1918, Lenin fue gravemente herido en un intento de asesinato. Aunque sobrevivió el atentado, su salud quedó notablemente afectada. 4 años después, sufrió un derrame cerebral, aquejado por su salud, y expresó su preocupación por el creciente poder de su eventual sucesor, Joseph Stalin. Finalmente, Lenin falleció el 24 de enero de 1924 a la edad de los 53 años. En toda la Unión Soviética se levantaron sus estatuas en su honor, de las cuales muchas permanecen en pie. Su cadáver fue embalsamado y ubicado en